buenos días. Vamos con un tercer ejemplo. Me parece que es un ejemplo también muy bueno. Traté de hacer ejemplos que yo sé que les van a servir para resolver su tarea. Entonces el ejemplo es resolver y' más 2y' más 2y igual a 2 coseno de 2t menos seno de 2t con condiciones iniciales las dos 0. Entonces al menos tenemos esa ventaja que vamos a tener condiciones iniciales igual a 0. Se va a presentar muchas de las veces se van a presentar ese tipo de condiciones iniciales, por eso también quise poner el ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar de ambos lados de la igualdad. La transformada de este lado de la igualdad se expresa de esta manera. Ya en los ejercicios anteriores lo vieron, es simplemente no es inversa. Ay, pero de veras, no es inversa, es transformada normal. Muy seguido me pasa eso. Ustedes eso ya corrijan, ¿no? Y entonces, a este lado de la igualdad, ¿quién es? 2, porque aquí tenemos un 2, transformada de coseno de 2t, menos la transformada de 2t. Para expresar la transformada de este lado de la igualdad, ustedes saben, hay que utilizar las fórmulas de transformadas derivadas que ya tienen. Entonces, ya no fue necesario que las pongan, pero de cualquier manera aquí las voy a señalar. Esta que está aquí es la fórmula para y'. Esta que está acá es la fórmula para y', esta para y', y esta que tenemos aquí es para cuando solamente está y, de esta manera, ¿eh? Entonces, aquí como la y' no tiene ningún coeficiente ni nada, queda tal como en la fórmula. La y' está multiplicada por 2, entonces solamente es sacar el 2 y poner la fórmula tal como está. Y el 2 que multiplica la y, pues nada más 2y de s, de esa manera. Y este lado de la igualdad vamos a transformar el coseno de 2t, que la fórmula de la transformada del coseno de 2t ya la conocen de sobra. Coseno de wt es igual a ¿quién? A s entre s cuadrada más w cuadrada. ¿Qué es lo único que necesitamos para poder transformar de forma directa este coseno de 2t? Pues saber quién es w. En este caso, ¿quién va a ser w? Pues 2. Entonces, ¿la fórmula qué te está diciendo? S entre s cuadrada más w cuadrada. Por eso, ¿qué puse aquí? 2s entre s cuadrada más 4. ¿Por qué 2s? Porque pues, obviamente está multiplicando por 2 y tenemos que poner esa multiplicación. Entonces, sería 2s entre s cuadrada más w cuadrada, que es 2 al cuadrado, que es 4. Ya está transformada. Y luego, la transformada del seno de 2t. La transformada del seno de 2t es esta fórmula. También ustedes ya la conocen de sobra. Seno de wt igual a w entre s cuadrada más w cuadrada. Entonces, aquí en nuestro caso, ¿quién es w? 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Según la fórmula, 2 entre s cuadrada más w cuadrada. Que en este caso, w cuadrada, ¿quién es? Pues como esta es w cuadrada también, ¿quién va a ser? 4. De esta w que estamos aquí, estamos hablando de una constante. Los autores, depende de ahí del libro y todo, a veces esta constante la ponen como K, a veces como A, la cambian constantemente, pero hay que tomar en cuenta siempre que es una constante que está ahí. Entonces, nada más eso quería aclarar. ¿Sí ya? ¿Cómo quedan nuestras transformadas? Pues de esta manera. 2s entre s cuadrada más 4 menos 2 entre s cuadrada más 4. Y la transformada de este lado de la igualdad, ¿cómo va a quedar? Pues así. S cuadrada, aquí ya le ando borrando, s cuadrada por y de s más 2s y de s más 2y de s. ¿Por qué? Porque esta condición inicial es 0, esta otra condición inicial es 0, esta condición inicial es 0, entonces nos ahorró bastante el trabajo. Y ya nada más sumar 2y de s. ¿Qué paso sigue? Lo expresamos así como está aquí, s cuadrada y de s más 2s y de s más 2y de s igual a nuestra igualdad que tenemos de este lado. ¿Y qué vamos a hacer? Pues factorizar. Entonces factorizamos directamente. Y de s que está multiplicando a quién? A s cuadrada más 2s, la voy señalando si quieren, s cuadrada, 2s y 2, igualado a lo que tenemos de este lado, obviamente. Entonces, esto que tenemos aquí multiplicando, ¿cómo lo vamos a pasar al otro lado? Pues dividiendo. No lo podemos factorizar como en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque este no es un trinomio fácil de factorizar. Si ustedes se fijan, en números enteros
que multiplicado nos den 2 y que sumado nos den 2. No hay. Entonces, cuando eso pasa, este trinomio lo dejamos tal cual. Mejor, nos conviene dejarlo así. Siempre. Y ya. Nada más dejamos esto que tenemos aquí, lo pasamos al otro lado, como dijimos, multiplicando. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner esto un poquito más de forma más fácil. Podríamos hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Es decir, pasar este dividiendo y directamente multiplicarlo por este y por este. O sea, al hacer la ley de la tortilla. Pero no nos conviene. ¿Saben por qué no nos conviene? Porque ese cuadrado más 4 y ese cuadrado más 4 es exactamente el mismo denominador de estas expresiones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una suma de fracciones bien sencilla. ¿Para qué? Pues para que se nos simplifique más. Es el mismo denominador, no tenemos ningún problema. Entonces, incluso cuando no son los mismos denominadores, la mayoría de las veces se puede hacer. En el ejercicio anterior no lo hice para que vean ustedes que también se puede hacer de la otra manera, pero no hay ningún problema si lo hacen, ¿eh? Entonces ya hacemos la suma de fracciones. Ese cuadrado más 4 es el común ahí, lo ponemos, este es el que vamos a utilizar. Entonces ese cuadrado más 4, entre ese cuadrado más 4, ¿cuánto es? 1. 1 por 2s, 2s. Ese cuadrado más 4, entre ese cuadrado más 4, 1 por menos 2, menos 2. Y así queda nuestra expresión. Entonces, ¿dónde vamos a poner esa expresión? Pues aquí. Ahí lo hice ya de forma directa. Sí, lo hice de forma directa. Pero si quieren lo hago ¿cómo quedaría? Que en este caso quedaría y de s es igual a ¿quién? A 2s menos 2 entre s cuadrado más 4. Y como lo vamos a dejar solo de acá de este lado, va a pasar dividiendo, que es s cuadrada más 2s más 2. Y obviamente hacemos ahí la ley de la tortilla. Ese pedacillo me hizo falta, pero ya corregía ya. Entonces, extremos por extremos, ¿qué nos queda? 2s menos 2. Medios por medios, ¿qué nos queda? S cuadrada más 4 por S cuadrada más 2s más 2. Y ya solamente, ¿qué hacemos? Miramos claramente que son fracciones parciales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Igualar esto que tenemos aquí. ¿A quién? A las fracciones parciales, precisamente. Este y de s, por lo pronto lo dejamos un poquitín a un lado porque lo vamos a transformar a y de t. Entonces, 2s menos 2 entre s cuadrada más 2s más 2 es igual a ¿quién? A s más b entre s cuadrada más 4. ¿Por qué as más b? Porque estos que tenemos aquí, ambos son factores cuadráticos irreducibles. ¿Por qué? Porque este ya vimos que no lo podemos factorizar así como factorizamos los trinomios, así como así. No lo podemos porque no existen esos dos números ya, de que multiplicados nos den 2 y que sumados también nos den 2. No existen. Y este que tenemos aquí también es un factor cuadrático irreducible. Ya se los había dicho muchas veces, se los vuelvo a repetir. Factor cuadrático irreducible es que al momento de que factoricemos, no nos va a salir un número real. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría s más menos es igual a la raíz de menos 4. Entonces la raíz de menos 4, pues ya saben cuánto nos va a dar. Menos 2i, o sea, un número imaginario. Un número imaginario que no lo estamos trabajando aquí. Entonces por eso, por eso son factores cuadráticos irreducibles, a ambos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos ahí nuestros factores cuadráticos irreducibles. Entonces quedaría as más b entre s cuadrada más 4 más cs más d entre s cuadrada más 2s más 2. Y eso es lo que vamos a resolver utilizando precisamente las fracciones parciales.